¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, por Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a este nuevo episodio de Together. Bienvenidos a la historia de esta persona de Corea del Norte llamada Jang Yeon-jin, que hace 20 años atravesó nadando un río helado para poder llegar a China, huyendo de Corea del Norte, donde pasó más de un año tratando de conseguir una forma de entrar legalmente a Corea del Sur. Y en el consulado de ese país, en Beijing, pues se negaban a atenderlo. Le decían que se fuera, que se callara, que no iban a escucharlo, que terminaría siendo arrestado. Y en Shanghái fue lo mismo, no había salida, ya que cuando servía en el ejército en el Corea del Norte, Yang había estado cerca de la frontera y escuchaba las transmisiones de radio que llamaban a sus compatriotas a desertar y disfrutar de la libertad que el vecino del sur les prometía. Y ahora se sentía traicionado y perdido, pero no se iba a rendir. Cuando vio que sería imposible llegar por las buenas, volvió a Corea del Norte y decidió seguir el camino más difícil, cruzar la frontera hacia el sur de la península, atravesando un bosque y un campo minado y extremadamente vigilado de ambos lados. Fue uno de los pocos que consiguió llegar vivo, por lo que su caso salió en los diarios y provocó que el gobierno de Corea del Norte mandara a sus familiares a campos de trabajo forzado, donde al menos 7 de ellos murieron, incluyendo a su madre y a su hermana. Y desde que llegó a Corea del Sur, la policía lo interrogó durante 5 meses, hasta que fue liberado a pesar de no haber conseguido que Yang respondiera una pregunta que parecía sencilla. ¿Por qué había arriesgado su vida para cruzar la frontera entre ambos países, enfrentados desde la guerra de Corea? ¿Cuál era ese secreto que no podía contar? Y él mismo no lo sabía, no entendía por qué había tenido que escaparse. No era un perseguido político, ni un activista, pero vivir bajo el régimen fundado por el líder supremo y presidente eterno Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador Kim Jong-un, le resultaba insoportable por otra razón más íntima que no terminaba de comprender. Y le daba muchísima vergüenza confesar que había ido a Corea del Sur porque no sentía ningún tipo de atracción sexual por su esposa. Y esto lo contó en una entrevista publicada en 2015 por el New York Times. Contó su historia y también se narró una novela autobiográfica, A Mark of Red Honor, una marca de honor rojo, que aún no ha sido publicada en español. Yeon-jin no sabía que era gay. Mejor dicho, Yeon-jin no sabía qué era ser gay. O mejor dicho aún, Yeon-jin nunca había escuchado la palabra homosexual. Y tardaría un año más, después de su llegada a Corea del Sur, en conocerla. No escucharla, sino leerla por primera vez. Y comenzar a entender por qué de niño sentía esa fascinación por el cuerpo de su maestro Choi Young-oh, a quien recordaba recostado en la arena de la playa bajo un cielo azul, después de bañarse, con aquel rostro broncíneo, aquella nariz perfecta, los cabellos mojados, el pecho musculoso y masculino, las nalgas firmes, ese deseo de convertirse en adulto, esa sensación desconocida que lo desconcertaba y hacía temblar el mundo bajo sus pies. La misma atracción que sentiría en la adolescencia por su amigo del alma, Seon Chel, de quien tuvo que separarse a los 17 cuando ambos entraron al servicio militar obligatorio, que en Corea del Norte dura nada menos que 10 años. Y durante ese periodo en el que viven encerrados en un ambiente exclusivamente masculino, sin cualquier relación con el sexo opuesto, algunos jóvenes norcoreanos experimentan situaciones de homoerotismo. Pasan la noche juntos y se confortan con abrazos o contacto físico. Tal vez un beso, desarrollando una forma de afecto especial sin que eso los lleve a pensar en su sexualidad. Él mismo sintió desde el primer día que el trato que le daban algunos superiores y compañeros de armas era especial. El comandante del pelotón, que era soltero, le decía que era lindo y lo besaba en la mejilla. El comisario político se metía bajo su manta y lo abrazaba mientras dormía. Algunos soldados le ofrecieron una manzana a cambio de que pasara la noche con ellos, apenas abrazados, porque hacía frío. Pero de eso no se hablaba, no existía. No tenía nombre, era apenas camaradería revolucionaria. No significaba nada más
nada que pudiese explicarse. De acuerdo con el periodista norcoreano Yoo Sung-ha, que estudió en la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang y ahora trabaja en el diario Dongal-ilbo en Corea del Sur, en su país ninguna persona corriente comprende conceptualmente qué es la homosexualidad. Y cito: en mi universidad, solo la mitad de los estudiantes quizá haya oído la palabra, pero inclusive para ellos siempre fue tratada como una extraña y vaga enfermedad mental que afligía a subhumanos, y solo se encontraba en el depravado occidente, declara Sung-ha al New York Times. En Corea del Norte no hay leyes que penalicen las relaciones homosexuales, como en otros países, porque no hace falta. Simplemente se las reprime en silencio, de forma implícita, haciendo de cuenta que no existen. Y eso es posible porque en esa sociedad hermética, aislada del resto del mundo, el gobierno decide lo que está bien y lo que está mal, y hasta lo que tiene existencia puede ser nombrado, en todos los órdenes de la vida. La homosexualidad simplemente no existe, salvo cuando en declaraciones oficiales, más para afuera que para adentro, los voceros del régimen se refieren a esa enfermedad occidental para descalificar a sus enemigos, como cuando en el 2014 tildaron a Michael Kirby, un ex juez australiano que investigó para la ONU las violaciones a los derechos humanos en el país, de desagradable viejo libertino con una carrera de más de 40 años de homosexualidad. Pero la mayoría del pueblo no se entera de esas cosas. Cuando terminó el servicio militar, en 1982, Yang se casó con una mujer, como hacen todos los varones del país, inclusive los homosexuales, la mayoría sin saber que lo son. Fue un matrimonio arreglado, con una profesora de matemáticas, y en la noche de bodas él no sabía qué hacer. Cuando se fueron los invitados y por primera vez quedaron a solas y vio su cuerpo desnudo, apagó la luz y comenzó a pensar en las figuras de Seonchel. Él estaba sonriendo y era una sonrisa brillante, y Yang no lograba sacársela de la cabeza. Pero al abrir los ojos, quien estaba a su lado era su esposa. Él había aceptado ese matrimonio porque todo hombre debía aceptarlo. La vida era así, como las fórmulas matemáticas que ella enseñaba en la escuela, implacable. Un hombre más una mujer era igual a hijos e hijas. Era algo dado, natural, incuestionable, pero él se sentía desesperado. No conseguía ponerle un dedo encima a mi esposa, cuenta en la autobiografía. Como el tiempo pasaba y no tenían hijos, sus familiares comenzaron a presionarlos para que vieran un médico. Tal vez ellos fuesen estériles, pero no. Claro que no, ese no era el problema, sino otro. En 9 años nunca había tenido sexo. Yang pidió el divorcio, pero el gobierno se lo negó. Y su esposa le pedía por favor que no la dejara, porque tenía miedo de perder su empleo de profesora si se separaba. Su vida se transformó en una prisión sin barrotes, y Yang no entendía, no sabía por qué se sentía así. Cuando su amigo Seonchel salió del ejército, se reencontraron y comenzaron a visitarse con frecuencia. Él también estaba casado con una enfermera y tenía 2 hijos pequeños. A veces, cuando las familias se reunían, ellos dormían juntos. Solo dormían. Su esposa lo permitían porque creían que era una costumbre de la infancia. Él no sabía qué era, pero no soportaba más esa vida sin esperanzas para sí y quería librar a su esposa de un matrimonio sin amor. Por eso escapó. Cruzó el río, volvió, atravesó la frontera a pesar de las minas y la vigilancia y los peligros, y soportó 5 meses de interrogatorios de la policía surcoreana hasta que pudo empezar una nueva vida. Y ahora estaba ahí, pero todavía no sabía bien qué significaba todo eso. ¿Para qué estaba ahí? ¿Qué quería? Todavía no acertaba ponerle nombre. Su vida era difícil, como la de cualquier inmigrante pobre. Le costó conseguir trabajo y comenzó a ganarse la vida haciendo la limpieza de un edificio en Seúl, 12 horas por día, cargando el estigma de los desertores del norte. Pero algo muy importante que no tenía que ver con sus problemas materiales estaba por cambiar. Un día de 1998, finalmente, en una Corea del Sur donde la discriminación contra los homosexuales también es fuerte, pero aún así no viven aislados del mundo y rodeados de silencio y prohibiciones, Yang leyó un artículo sobre los derechos de los gays. Esa palabra que no conocía. El texto venía con fotos de 2 hombres besándose y otros 2 desnudos en la cama, y revelaba que existían bares gays en Seúl. Ahí se llamaba eso que él siempre había sentido. Fue como si prendiera la luz, recuerda Yang y agrega: muchos homosexuales viven una vida miserable en Corea del Norte. Qué tragedia es vivir la vida sin saber quién eres. Y fue ahí cuando dejó su trabajo de limpieza para dedicarse a la escritura. Conoció a alguien que lo traicionó y le robó. Su nombre terminó en los diarios de nuevo, en una especie de coming out involuntario. Pasó a ser conocido como ese desertor gay de Corea del Norte. Escribió su novela autobiográfica y está terminando otra sobre mujeres como su madre y su hermana.
y finalmente sabe lo que quiere: ser feliz. Gracias por escuchar Together, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Together y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Together somos más perras.